Hola, hola, bienvenida, bienvenido y bienvenide a un nuevo episodio de Reset Meditación en Movimiento. Mi nombre es Lucila Ruiz, facilitadora certificada de la clase de barras de Access Consciousness, y hoy vamos a abrir un espacio para hablar de algo que no deja indiferente a nadie: el poder real de las mujeres autónomas. Hay libros que no solo se leen, se conversan, se digieren, se comparten, y uno de ellos es Brujas, Reinas y Zorras, el poder de las mujeres autónomas, escrito por Mercedes López Arratia. Este libro no es un manual más, es un manifiesto, una provocación y una invitación a vivir sin pedir permiso. Aquí Mercedes nos recuerda que la autonomía no se trata solo del dinero, también hablamos de libertad emocional, sexual y sobre todo de tener un propósito. A través de su experiencia en posiciones directivas y su mirada personal, Mercedes nos trae 12 historias reales que rompen esquemas, más herramientas prácticas para que cada mujer pueda gobernar su vida desde la autenticidad. Así que en este momento tenemos la virtud de tener como invitada a Mercedes. Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría que nos platiques de tu libro y bueno, pues, ¿qué nos puedes contar acerca de tu libro? Lu, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, muchísimas gracias por recibirme y también por darme permiso de platicar con tu audiencia. Es un placer y es para mí cada vez más interesante pues conocer personas que se preocupan por su interior, ¿no? Como por su espiritualidad y por sus capacidades y sus posibilidades, ¿no? Como tú dices, ¿qué más es posible? Y me encanta estar aquí con ustedes. Ahora, tú me preguntabas, ¿no? Un poco sobre el libro. El libro es, tuviste una descripción preciosa, pero el libro para mí es un pretexto y un pretexto para podernos poner a pensar sobre áreas de nuestras vidas que para mí son muy importantes para al final del día, pues sentirnos, creo que para mí lo mejor es sentirnos en paz y sentirnos que de verdad tenemos la vida que deseamos, cualquiera que sea, ¿no? Eh, no es que crea que la vida no va a ser siempre feliz y color de rosa, pero sí creo que cuando nos convertimos en personas autónomas y nos permitimos tomar nuestras propias decisiones y hacernos cargo entonces de las consecuencias de esas decisiones, entonces podemos hacer una vida que va hacia el destino que queremos. No vamos a llegar en 5 minutos, ¿no? Es como un poco como los veleros, ¿no? Esa es mi analogía, como vas hacia un camino y no te gusta, entonces tienes que dar la vuelta e irte hacia el otro lado, pero mientras que sepas cuál es el rumbo y mientras mantienes el rumbo, eh, puedes lograr con la vida lo que tú quieras. Y creo que también es muy importante mencionar que no es que de pronto la vida no va a tener sus complicaciones, ¿no? La vida siempre va a tener complicaciones, es una parte de nuestro crecimiento, pero al mismo tiempo, si nosotros nos hacemos, o tú o yo nos hacemos responsables de nuestras decisiones, de todo lo que nos pasa, que entendemos cuáles son nuestras opciones y cuáles son sus consecuencias, entonces sí podemos cambiar lo que pasa, ¿no? Entonces sí podemos cambiar el que hacemos con lo que nos sucede y sobre todo también darnos cuenta que el pasado ya pasó y que lo que importa es el futuro, lo que importa es nuestro presente, lo que vamos haciendo con nuestro presente para crear un futuro mejor. Me encanta, la verdad es que lo que más bueno, te busqué sobre todo por el título que es súper provocador de Brujas, Reinas y Zorras, porque me identifico totalmente, o sea, como que las tres palabras desde niña como que me definen totalmente y me parecen totalmente provocativas.
y disruptivas ante el sistema y ante cosas que hablábamos hace ratito. ¿Cómo te surgió esta idea? Y bueno, para mí el hecho de ser bruja emana un poder brutal que todas las mujeres tenemos. Esta onda de ser zorras también es como que podemos meternos en cualquier lugar, o sea, esta habilidad y capacidad que tenemos de lograr también todo lo que queremos, esta habilidad que tienen las zorras y este doble sentido, ¿no? Que tanto pues se ha perpetrado, se ha manejado como queriendo sobajar, o sea, ajá, una forma agresiva. Eh, ¿Qué es para ti? O sea, el título. Justamente lo que estás diciendo, ¿no? La idea es resignificar palabras que normalmente se han utilizado para atacar a las mujeres y poderlas sentir como fuentes de poder y fuentes de orgullo. Y justamente, muchos de nosotros creo que brujas, ¿no? Es como algo que poco a poco las mujeres nos sentimos brujas, ¿no? Y yo creo que en vez de ser la bruja malvada, es esta idea de poder ser mujeres que hacen magia, por supuesto, pero también mujeres sensibles, mujeres que entienden otras cosas, mujeres que crean cosas de la nada, ¿no? Eso me parece muy bonito que pueden generar salud, que pueden generar bienestar, que pueden generar alquimia, ¿no? Generar cada vez cosas mejores, eso me parece precioso. También reinas, yo no sé si tú te acuerdas, pero las reinas en los cuentos de hadas de los niños normalmente son la malvada madrastra, ¿no? Esas reinas que no gobiernan, sino que se dedican a hacerle la vida de cuadritos a la princesa, ¿no? Donde, por supuesto, terminamos con la sororidad, mujeres que no se quieren, yo creo que es al contrario, ¿no? Las reinas son mujeres que pueden ser líderes, que pueden ser poderosas, que pueden ser mujeres que tienen sus compañías, que tienen sus empresas, que están haciendo y que son completamente conscientes y fuertes en ese sentido de poder ir hacia adelante y de llevar a sus familias o a sus pueblos o a sus contornos o a las personas a su alrededor hacia un mejor puerto. Y finalmente, también las zorras, yo creo que justamente yo lo pensé de las dos formas. Uno, el zorro es este animal astuto, ¿no? Es este animal inteligente que hace y encuentra la forma de hacer lo que quiere. Y al mismo tiempo, zorras es esta idea de las mujeres que son fáciles. Y también creo y estoy convencida que las mujeres tenemos que ser dueñas y tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro placer. Saber que el placer es un regalo. Saber, hablabas de sexiness hace rato, ¿no? Pero saber que nuestra sexualidad y nuestro placer es un regalo y que está en nosotras decidir cómo lo vamos a vivir, no por nadie más. Entonces, creo que desde ahí el podernos hacer dueñas de esas palabras y después lo que sigue, ¿no? El poder de las mujeres autónomas, porque mientras resignificamos y buscamos esta autonomía, esta capacidad, no de independencia, yo no creo que seamos independientes, yo creo que todas de alguna forma dependemos de alguien más, o de ciertas circunstancias, o de lo que nos plantea la vida, siempre hay dependencias, pero lo que yo creo que es la autonomía, esta capacidad de decidir lo que quiero, entender cuáles son mis opciones y decidir de alguna de ellas, porque además siempre hay opciones, aunque pensamos que no hay opciones, siempre hay opciones. Y la otra es, ¿qué hago con lo que pasó? ¿No? Si funciona bien, bueno, seguir adelante en ese camino, y si no tiene los resultados que yo esperaba, bueno, ¿qué otras decisiones voy a tomar para entonces lograr lo que yo quiero? Las dos historias que compartes son súper poderosas. ¿Hay alguna que incluso después de escribir este libro te sigue resonando como una lección de vida o algo que quieras compartir? Fíjate que son 12 historias que para mí son mujeres que representan alguna de estas 4 autonomías, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos hablo de 13 de ellas. Y bueno, son mujeres de todas clases sociales, de todas edades, hay desde mujeres menores de 20 años hasta de 60, ¿no? Empresarias, estudiantes,
amas de casa, ¿no? De todo. Creo que para mí la historia más importante y que fue un privilegio que quisiera compartir su historia conmigo es la de mi hija. Elisa, mi hija, comparte su historia y su historia del lado de la autonomía sexual. Entonces, poder tener este tipo de conversaciones con ella desde pues, hace mucho, pero tenerla así y con esa claridad poder eh, querer compartirlo con otras mujeres, para mí no solo la admiro y la respeto profundamente como mujer, sino también como mamá me hace sentir muy orgullosa ver a la mujer en la que Elisa se ha convertido. Entonces, sin duda alguna, creo que para mí esa es la más importante. Y pues muchas son mis amigas y yo digo que no hay nada mejor que les pueda regalar a los demás que mis amigas, ¿no? Las historias de estas mujeres que me han acompañado y que me han hecho admirar, pues creo que es todavía más valioso. ¿Qué edad tiene tu hija? Elisa ahorita tiene 28 años. Sí, sí, es toda una mujer. Ya no vive aquí desde hace 6 años. Este mes cumple 6 años viviendo en Berlín. Entonces es una mujer completamente independiente desde hace muchos años, que tiene su vida, pero va y viene, estamos cercanas, creo que más cercanas que nunca nos aprendimos a querer, sí como mamá e hija, pero ahora compartimos la vida también como mujeres eh, y como adultos, ¿no? Entonces es un proceso muy lindo. Tú vienes de una trayectoria del mundo corporativo en grandes compañías. ¿Qué aprendiste en estos espacios sobre el poder femenino, la autonomía y qué quisiste plasmar en estas páginas o qué te gustaría compartir en este espacio ahora, eh, pues detrás de toda esta trayectoria y después de todas estas experiencias que también es muy interesante? Qué buen trabajo y qué bien pensados, cuánto pensamiento le pusiste a este guión, así es que te agradezco muchísimo por estas preguntas tan interesantes y sí, llevo no muchos años en la vida corporativa de México y de Estados Unidos y bueno, para mí mi trabajo siempre ha sido una gran satisfacción, ¿no? Ha sido una forma de realizarme personalmente, sin duda también de tener ingresos económicos. eh, y sí, me desarrollé durante muchos años en industrias particularmente masculinas, ¿no? Eh, sí creo que las mujeres pues tenemos que demostrar más, ¿no? Y teníamos en ese momento que demostrar más y tenemos que ser mucho más explícitas y claras y esforzarnos más, creo, en general, eso sucede. Creo que ha cambiado las cosas también con el paso del tiempo, pero sin duda alguna, bueno, para mí yo me di cuenta cuando yo me divorcié que tener mi autonomía financiera, es decir, poder desde toda mi vida haber decidido que yo podía contar con cierto dinero del que yo era, con el que contaba, pues, me dio libertad y capacidad de toma de decisión que yo no hubiera tenido de otra forma. Entonces, no tiene que ser en una vida corporativa, ni tiene que ser un trabajo full time y puedes dedicarte a tu familia si es lo que tú quieres, pero creo que sí como mujer tenemos que ser conscientes de que si no tenemos cierto dinero dentro de nuestro área de control, vamos a depender siempre de alguien. No vamos a poder tomar las decisiones que queramos, ni irnos de donde queramos ir, ni lograr lo que queramos lograr, porque se necesita fondos y entonces habrá que pedirle a alguien más, ¿no? Esa es una. La otra es, todo se puede. Yo sí creo que todo se puede. El otro día hablaba con alguien más en otra de estas entrevistas y sí creo que diferentes momentos en la vida hace que subas o bajes la intensidad del el área o la parte de tu vida en la que estás viviendo, de ser mamá, de ser pareja, tu propia salud, el trabajar, pero creo que todo se puede lograr, ¿no? Sí, no es que todo sea perfecto,
pero creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Y creo que darnos la oportunidad de poder hacer lo que queremos hacer, tanto con hijos como con pareja, como con un trabajo, creo que es una gran oportunidad. Y al final del día, la última cosa que yo te diría, que para mí sí es bien importante, es yo crecí en el mundo corporativo gracias a hombres que confiaron en mí, gracias a hombres que me apoyaron y gracias a hombres que fueron a mis amigos, porque eso era lo que yo tenía alrededor, ¿no? Y solo una jefa tuve mujer, todos los demás han sido hombres. Entonces, también creo en la sociedad con los hombres, en una capacidad de poder convivir y estar juntos y entendernos. Y creo que juntos somos más. Y sí, creo que así como está una parte muy negativa del machismo, también los hombres y la energía masculina es algo maravilloso en lo que debemos de apoyarnos, por un lado, y por el otro lado también promover, ¿no? Creo que esta idea de poder mantenernos como una comunidad es importante y yo lo celebro y de verdad hay hombres valiosísimos con los que yo he tenido la oportunidad de colaborar. Sí, compartir, compaginar. Lo que decimos mucho en este podcast y parte de las herramientas es que la conciencia lo incluye todo, no juzga nada. Y ese es uno de los grandes regalos que tenemos porque no estamos excluyendo nada y no nos estamos peleando con esta realidad. Al contrario, por eso siempre es como, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y bueno, por ejemplo, si una mujer que nos escucha ahora está pensando, quiero autonomía, pero no sé por dónde empezar, ¿cuál sería tu primer consejo práctico? Porque nos ha pasado a muchas, y me incluyo, para salir de relaciones en las que ya estamos, como tú dices, dependiendo sobre todo la parte económica de algún hombre o que creemos que no vamos a poder salir de ahí o empezar solas. Eh, Al final, pues es un interesante punto de vista porque no es verdad. Pero muchas veces nosotras solitas nos compramos esa limitación y nos quedamos ahí por años porque creemos que no vamos a poder empezar de nuevo solas. Entonces, desde tu experiencia o desde el libro, ¿tú qué nos podrías decir? Mira, yo creo que hay dos formas de ver la realidad de las oportunidades que tenemos. Creo que una es, pues sí, desde la carencia y desde el no hay, y otro desde la posibilidad, desde, desde el empezar y volver a crear. Eh, Creo que desde ahí, si estás en un momento complicado, yo creo que la autonomía emocional es muy importante. O sea, si en ese momento sientes que no tienes la fuerza, que no estás en ese lugar de creértela, es importante que empieces a buscarlo. Y uno de los ejercicios más importantes y que está en el libro, por ejemplo, es empezar a ver cuáles son esas creencias, ¿no? Cuáles son esas creencias limitantes y preguntarte, ¿es cierto esto que estoy pensando? Porque normalmente no es así y una creencia genera un pensamiento y un pensamiento, un sentimiento, una acción, y la acción, una consecuencia. Entonces, sí es muy importante empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son mis creencias y cómo las quiero cambiar? Porque también lo que dice la neurociencia es que los pensamientos no desaparecen. Uno tiene que cambiar un pensamiento por otro. Entonces empezar a hablar de cosas distintas y ustedes también lo hacen mucho, ¿no? En las barras. Y creo que otra cosa que también me encanta es la frase esta de ¿qué más es posible? Yo no hablo de una frase, pero hablo de una actitud que es la curiosidad. Que es esto mismo, ¿no? O sea, sí. ¿Dónde está esa curiosidad? Dejar de pensar en las cosas que no nos gustan para empezar a poder ver y poner nuestras antenitas pendientes, a estar curiosas y ver qué más sí hay, qué sí hay a mi alrededor que me puede hacer sentir bien. Y una herramienta fundamental, yo les hablo de una cosa que se llama el elevador del estado de ánimo, pero la parte más alta del elevador del estado de ánimo, lo que te va a llevar a tener mayor perspectiva siempre es agradecer.
Entonces, esa es otra herramienta que creo que es muy importante, que vale la pena. Y después de ahí, bueno, yo creo que la parte de la autonomía financiera es muy importante. En el libro hay herramientas para empezar a ver dónde estás, cómo te sientes, cuáles son tus ingresos. Hay una parte donde quien quiere puede hacer un presupuesto, hay otra donde puedes ver cuáles son tus ingresos y separar tus finanzas de esa forma. Eh, y después hay una parte que creo que es, te dice, muy importante porque no es solo la sexualidad, sino también el placer. Pero en la parte de autonomía sexual es hablar, pues sí, de sexo y de nuestro propio cuerpo que nadie nos enseña cómo es ni cómo funciona. Entonces ahí hay una parte que hablo desde cómo es el clítoris y cómo funciona nuestro cuerpo, cómo estamos construidas por nuestras terminales nerviosas. Pero además de eso, creo que más valioso todavía es darnos cuenta de las cosas que pueden ser deliciosas, que lo que comemos puede estar bien, de que la compañía con la que estamos es linda, escuchar cosas bonitas, darnos cuenta del amanecer, darnos cuenta del color azul del sol, tantas cosas que son normales y parecen que pasan desapercibidas a nuestra vida, que no es así. Y entonces cuando empezamos a ponerle luz a la vida, cuando le empezamos a poner brillitos, que tú tienes muchos, ¿no? Creo que es cuando empezamos a disfrutarla de verdad. ¿Y qué fue lo que encendió la chispa para escribir este libro? ¿Hubo de pronto un momento específico en tu vida que dijiste, esto se tiene que contar, o fueron varias cosas? Fíjate que esto fue un proceso muy extraño porque el momento de crecimiento personal importante para mí fue cuando me divorcié. Yo tenía 20 años de casado, niños, hijos adolescentes, y tenía 40 y tantos años. Entonces, para mí fue muy difícil, fue un matrimonio de muchos años muy bonito, entonces el que desapareciera ese matrimonio fue súper doloroso. Yo no solo perdí a mi marido, sino perdí a mi mejor amigo, ¿no? Entonces fue muy, muy doloroso, yo estaba súper triste. Y fue un momento, entonces empecé a buscar ayuda me sentía tan mal que no conocía ninguna herramienta, entonces, porque yo vivía entre mi familia, mis hijos y mi trabajo, ¿no? Y mi pareja. Entonces, como que no conocía, yo era hecho fechas, datos, era así, ¿no? Como muy corporativa, como te imaginarás. Y cuando me pasa todo esto, empecé a buscar, yo empecé a ir a terapia, pero empecé a ir con un coach, pero empecé a ir con los budistas, pero empecé a hacer todas estas cosas que me abrieron un mundo muy diferente a lo que yo conocía, ¿no? Y me dieron herramientas para tener una vida mucho más plena. Y ya pasados los años, pues empecé a hacerme yo misma coach, y empecé a estudiar cada vez y a hacer muchas certificaciones y hacer esto, sí para los demás, pero sobre todo para mí. Aunque empecé en el 2020, antes de la pandemia, empecé a hacer retiros para mujeres, que este año hago el sexto ahora en agosto, el 14. Entonces empecé a platicar con estas mujeres y a conocer más cosas y a hablar de profundidad de cosas como el dinero que nunca hablamos, ¿no? O realmente de propósito, y si solo el propósito es tener hijos y tener una familia, estas cosas tradicionales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa el propósito? Y al final, eh, en la marcha, justo antes de la pandemia, no sé si te acuerdas que fue la primera marcha de las mujeres en México, y yo saliendo de la marcha, que me conmovió muchísimo, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y empecé a pensar, dije, me gustaría escribir un libro no sobre mi vida, sino un libro sobre las cosas que yo aprendí y sobre las personas que me dieron esperanza y de las personas que se convirtieron en mi faro cuando yo no me sentía bien y cuando era bien difícil encontrar un lugar en donde tuviera la información suficiente, ¿no? Como que la información estaba muy desperdigada, muchos de los libros estaban en inglés. Entonces decidí hacer eso, decidí a través sí un poco del hilo conductor de la historia de mi vida, pero hablar de estas herramientas, ponerlas como herramientas y tallereables, de tal forma que puedes escribir ahí, y además poner hasta las referencias bibliográficas por si alguien quiere leer más. Entonces, no es un libro que tengas que leer
capítulo a capítulo, ¿no? De la primera hoja a la última, sino que te lo puedes ir tomando justo como tú decías, ¿no? Bueno, ¿dónde te sientes que es más relevante para ti? En el de sexualidad, en el de finanzas, en el de emociones o en el de propósito, porque sí creo que es muy importante sentarnos y decir, ¿qué quiero hacer con mi vida hoy? No cuando tengo 80 años, ¿no? Sino, ¿qué quiero hacer con mi vida hoy? ¿Cómo le puedo dar sentido? ¿Cómo le puedo dar valor para mí? Y creo que el resumen de ese capítulo es, y lo dice Viktor Frankl bien clarito, pero normalmente es una persona se siente con propósito o le da sentido a su vida el dar algo a los demás. Sí, totalmente. Y que es o el trabajo o el amor o el crear algo, pero es el dar de ti, el darte a los demás. Entonces, definir qué podemos hacer todos los días. Y otra herramienta que me parece también súper valiosa es el Ikigai, que es también de lo que hablamos, que es filosofía japonesa, ya lo hablaremos después, pero son donde se juntan lo que te gusta hacer, lo que haces bien, por lo que te pagan y lo que hace bien a los demás. Cuando juntas esas 4 cosas y encuentras ese lugar, te vas a sentir mejor, porque el propósito, aunque estás dando a los demás, realmente a ti le da un sentido, hacia nosotros nos da un para qué, ¿no? Entonces, pues creo que a mí este libro y lo que hago, porque doy conferencias, doy talleres, como se ha convertido en algo mucho más grande que solo el libro, y le da propósito. Mi vida estoy en otro momento de mi vida y definitivamente trabajar hoy con mujeres, que después doy conferencias y doy conferencias a compañías, no necesariamente a grupos de mujeres, y es increíble también como para los hombres, desde otra perspectiva, pero la autonomía también es una herramienta muy útil. Sí, que se requiere para todo el mundo. Para todos, claro. Sí, justo lo que hablabas, estos elementos es lo que en Access decimos que es sexualness, o sea, es estar totalmente en tu elemento. Mira, eso no sabía. Ajá, que no tiene nada que ver con lo sexual, sino que es qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que le llena a tu cuerpo, qué es lo que le fascina a tu cuerpo hacer, como más allá del propósito, o sea, cuando estás feliz haciendo, te hace vibrar. ajá, que lo haces sin esfuerzo, lo haces porque te encanta y te lleva así como que la onda acústica que se expanda, que se expanda, que se expanda, que nada te cuesta trabajo, que te es fácil, que lo quieres regalar, que además te genera dinero. Sí, pues es justo eso. Y creo que es una herramienta, porque sí hay que hacer el ejercicio, ¿no? Creo que todo en la vida cuesta, ¿no? Simplemente tienes que saber qué precios quieres pagar de diferentes cosas, ¿no? Pero hacer este ejercicio de pensar, bueno, ¿qué realmente me gusta? ¿Qué realmente me hace sentir bien? Tomarte el tiempo y otra vez es para verte, ¿no? Para regresar en ese espejo a ver qué es lo que yo quiero, qué me hace feliz y qué me hace sentir eh, que vivir vale la pena. Porque yo sí creo que vivir es un regalo, que la vida, una amiga me decía hace rato, ¿no? Es que la vida dura dos segundos y uno ya lo usamos. Entonces es muy importante que lo que sigue, pues le saquemos todo el jugo, ¿no? Que disfrutamos, que reamos, que gocemos, que de verdad nos sentamos felices en nuestra propia piel, y aprovechar esta gran oportunidad que se acaba en un instante. Mercedes, ¿qué sueños nuevos nacieron en ti después de escribir Brujas, Reinas y Zorras? Y que, o sea, cómo estos arquetipos también se encendieron aún más en ti. ¿Sabes qué? Que ha sido un proceso hermoso y es un proceso también como de reconstrucción con el paso del tiempo. Creo que sin duda alguna no sé qué te puedo decir, creo que mi sensibilidad y mi capacidad, siempre he tenido capacidad de leer a las personas, pero sí el estudiar y el estar curiosa a estas cosas que son, sí, como de brujas, como de un sexto sentido. Por eso estoy también y por eso vine a mi sesión de barras, porque
porque me parece que es bien interesante poder acercarte a todas estas cosas que están ahora como mucho más a la mano, pero que están fuera de lo tradicional, ¿no? Entonces, creo que eso se ha encendido mucho y estoy cada vez más pendiente, cada vez más cerca de gente que me parece interesante, increíble, buena, que da, que deja. Eso me gusta mucho. Sin duda alguna también mi capacidad de decidir, quiero dedicarme a esto, o sea, me encantan las conferencias, me encantan los talleres, el sentir y a ver en los ojitos de la gente que de repente se inspiran y dices, quiero hacer esto, o ya entendí por qué me siento así, o eso me parece súper bonito, entonces cada vez le estoy dedicando tiempo y cada vez me siento pues más cómoda también, porque de repente no sé si te pasó, pero para mí el síndrome del impostor fue un síndrome que me pegó mucho tiempo, ¿no? Que no me creía ni siquiera con el derecho de poder hablar. Dije, ¿cuál es mi historia? Cuando hay tantas historias de gente que le han pasado más cosas y pues sí, creo que mi voz se puede escuchar y le puede hacer bien a algunas personas. Creo que también todos escuchamos lo que nos hace bien cuando nos llega el momento. Entonces el chiste es que haya muchas vocecitas, aunque digamos lo mismo, el chiste es que de pronto en el momento correcto alguna te llegue y te calgue el 20. Uh-huh. Y la otra cosa que también me ha pasado es que me ha dado la capacidad de ver la vida sí, como con mucho más gusto, y mira que soy huérfana, mis papás no están, no, o sea, como me han pasado cosas, o mis hijos no viven en el país, y podrías decir, oye, qué triste, y como, no, estoy muy contenta por ellos, me parece precioso que sigan creciendo, por supuesto que no tienen nostalgia de cosas, pero no es, creo que sí me ha dado este esfuerzo y reencontrarme y ver a estas personas, tener estas entrevistas increíbles que hice y cada vez encontrando más porque ahora pues estoy trabajando en hacer mi podcast y estoy trabajando ahora en hacer otro libro que hable de hombres también entonces cada vez creo que lo que me ha dado es abriendo otra vez oportunidades desde el lado de la curiosidad y desde el qué más es posible. Uh-huh. A otras áreas que no pensé que fueran a suceder y que me hacen sentir muy contenta, la verdad, y muy bien. ¿Cuál es tu mayor deseo para los hombres y las mujeres que lean tu libro? Mi mayor deseo creo que es que se convenzan que que el poder está dentro de sí mismos y que la forma de ejercer ese poder está a través de la autonomía. Y la autonomía siendo nosotros los tomadores de decisiones conscientes. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Esa autonomía que nos permite, me doy cuenta en dónde estoy sentada en mi vida. La decisión que estoy tomando es una decisión tradicional. Es que estoy cerrando los ojos y digo, no voy a tomar esta decisión. ¿Y qué crees? Que la vida la va a tomar por ti y ahí ya estás tomando una decisión, ¿no? Entonces, sí creo que el poder está adentro de nosotros mismos, el poder de cambiar nuestra vida y el poder para hacerla una vida placentera y feliz está en nosotros mismos y está en nuestra capacidad de tomar decisiones sobre las oportunidades que hay a nuestro alrededor. Y si este libro fuera una declaración, digamos, en una sola frase, para ti, ¿cuál sería? Yo creo que la frase es, eres bruja, eres reina y eres zorra. That's it. That's what we are. No, es lo eres y ya. Y desde ahí, ¿qué más puede ser? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo lo podemos expandir? ¿Cómo nos podemos hacer más
ahorita lo que pensaba es como un pavo real, ¿no? ¿Cómo te puedes hacer más grande y más esponjosita? Creo que va desde ahí, hazte mujer y ser mujer desde todos esos lugares. Fíjate que ahorita en pensar en ser mujer es cuando yo empecé en este camino, toda la gente me decía, es que tienes una energía súper masculina, ¿no? Y eres súper masculina. Y sí, cuando yo me fui a trabajar a Estados Unidos, una de las cosas que me dijeron es, ahí en Nueva York todas las mujeres se visten solo de negro. Tienes que traer tu traje negro, tus zapatos. Ya eso no pasa, ¿no? Estamos en otra época, pero dejé de vestirme de color, dejé de hacer muchas cosas. Era como muy organizada también porque tenía que hacer muchas cosas. Y, y adueñarme y hacerme consciente y hacerme disfrutar mi energía femenina ha requerido mucha conciencia y mucho darme cuenta, pero al mismo tiempo me encanta. Entonces, porque además pues tenemos un lado femenino y un lado masculino todas, ¿no? Pero poder hacer ese lado femenino mucho más poderoso en mí, y ya ves, ahora vengo de un verde brillante, pero sí creo que es muy bonito. Las mujeres tenemos tanto que dar, tenemos unas capacidades increíbles dentro de nosotras, tenemos una sensibilidad maravillosa, tenemos esta capacidad de verdad de tener un sexto sentido, ¿no? Eh, Démoselo al mundo, muchachas, hay tanto por hacer. Fíjate que ahora que tocas ese tema, justo hace unos poquitos días o semanas acabo de hacer unos posts que justamente tienen que ver con que no hay energía femenina ni energía masculina, sino que la energía solamente es energía, o sea, no tiene género ni sexo. Uh-huh. Entonces, eso también son inventos del patriarcado para dividirnos. Se me hace como muy interesante cómo a todo le queremos poner etiquetas. Uh-huh. Y cómo eso también nos ha hecho que nos dividamos tanto. Entiendo lo que me dices de, se requiere que la energía es masculina y tal. Sin embargo, lo que yo percibo, o sea, ahorita que me dijiste que la gente te ha dicho que tienes una energía muy masculina, yo lo que percibo es que tienes una energía muy fuerte y muy poderosa. No necesariamente, o sea, a lo mejor eso lo relacionamos con energía masculina. Claro, a lo mejor es así. ¿Sabes qué? Y te digo, eso me lo decían a mis tantos tiempos, pero sí me di cuenta desde mí, por ejemplo, que no sabía recibir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que era muy cuadrada en mis visiones, ¿no? Que no tenía esta curiosidad de ver otras cosas diferentes o de tratar de entender. Me he hecho mucho más empática, ¿no? El dolor de mi divorcio y fue tan difícil. Una de las cosas que sí me dio fue, ay güey, así se siente cuando te rompen el corazón, porque yo me casé con mi primer novio, entonces nunca me habían roto el corazón. La primera vez que entendí una canción de Juan Gabriel, o sea, que la entendí de verdad, o de esas de Rocío Dúrcal que duelen horrible, o de así, de las del, ¿cómo se llaman ahora? El despecho. Ajá. Las entendí entonces. Y me dio una capacidad de ver el dolor en los demás que no había tenido antes. Como que, y no sé, efectivamente, no tiene que ser masculino o femenino, pero también, por ejemplo, empecé a hacer cosas. Tengo una amiga que dice que hay que subirse a los tacones, ¿no? Como en el empedrado, que hay que dejarse ayudar, ¿no? Súbete a los tacones, déjate ayudar, déjate querer, déjate consentir. Yo eso no dejaba, ¿no? Como que yo no necesitaba, sí, a nadie, y yo era súper autosuficiente para muchas cosas, ¿no? Y creo que en mi camino y con mis parejas nuevas, he aprendido a utilizar, si no es otras áreas de mí y otras áreas, poderme hacer mucho más una persona que tiene mucho más balance. Creo que va por ahí. No sé si lo estoy explicando bien, pero sí, no cabe duda que sí llevo pues casi 15, 20 años de conocerme y darme chance de explorar otras formas de las que puedo ser, de las que yo estaba convencida que era.
¿no? Y creo que eso también es parte de lo que hablamos en el taller, ¿no? Cuando Rejoice se llama el taller que yo organizo de mujeres, retiro, ¿no? Encuentro de mujeres, yo le llamo, pero es justo esta capacidad de, de darnos cuenta que mientras vamos creciendo, vamos conformando a esa persona que somos, ¿no? Entonces yo digo, yo soy así, porque eso me separa del resto, me separa de lo demás. Cuando también lo que es ese crea un límite y ya me deja que ya no puedo ser lo que digo que no soy. Y a veces, pues también cuando crecemos nos vamos convirtiendo en personas diferentes, nos pasan cosas diferentes y explorar otras avenidas y otras áreas de lo que podemos vivir, de lo que podemos ser, de lo que podemos hacer, eh, creo que nos da la oportunidad de ser seres más completos. Sí, porque todo el tiempo estamos cambiando y tenemos en acceso una herramienta que se llama la herramienta de los 10 segundos y cada 10 segundos tenemos la posibilidad de elegir algo diferente. Eso me lo dijiste hace rato. Entonces es una herramienta maravillosa que podemos elegir cosas Distintas. y tener conciencia, tomas de conciencia diferentes que podemos ir eligiendo y eligiendo y eligiendo constantemente. ¿Quieres platicarnos algo del retiro? Sí, claro. Feliz, muchas gracias. El retiro es del 14 de agosto al 17 de agosto. El 14 hay que llegar a las 7, pues empezamos a las 7 de la noche y terminamos el domingo a la 1. Es casi a 2 horas de la Ciudad de México. El lugar se llama Casa Tonali y es un lugar precioso, está muy cerca de Malinalco. ¿Y qué hacemos? Lo hago con 3 amigas, es algo que lo hacemos, es un non-for-profit, ¿no? Lo hacemos por juntar mujeres, por generar comunidad. Ya somos más de 150 mujeres que han pasado por este proceso. Y lo que hacemos es generamos comunidad y generamos amistad y yo creo también profundamente en la sororidad, en mujeres que ayudan a mujeres y mujeres que acompañan a mujeres. Es ecléctico, somos mujeres de todas las edades y la verdad que se forman relaciones muy bonitas de largo plazo. Hablamos de estos temas, más allá de que yo hable de lo que se dice en el libro, realmente lo que procuro es que entre nosotras sean estas conversaciones, ¿no? Entonces, las mujeres que saben de dinero, pues les hablan a las otras, las que hablan de su experiencia, las que hablan sobre su propósito. Se hace un círculo de mujeres, básicamente, con las que estamos trabajando y por supuesto tenemos clases de yoga en la mañana, con una gran maestra de yoga que es Nadia, tenemos una ceremonia de cacao también muy bonita, tenemos una fiesta de graduación y nos la pasamos súper, en la fiesta nos reímos mucho, la verdad la intención se llama Rejoy porque la intención es volver al gozo, entonces es volver a sentirte bien, a disfrutar, a reírte a carcajadas, a volver a bailar por nada, la comida ahí es deliciosa, entonces a comer muy rico, es así, un apapacho y un apapacho en comunidad y en sororidad que me encantaría que pues, la gente pudiera acompañarnos y con todo gusto pues que me busquen, ya sea en mis redes sociales, que estoy como Mercedes López Arratia en Instagram y también en LinkedIn, en mi website, por supuesto, y si quieren también mi número telefónico es 55 27 11 8362, y ahí me pueden mandar un WhatsApp y feliz platicamos. Mercedes, pues muchísimas gracias por esta conversación. ¿Te gustaría agregar algo más, algo que me esté faltando decir, algo que te gustaría agregar del libro o algo? ¿Cómo conseguimos el libro? Bueno, son 2 cosas tantas que quiero agregar. Uno, si es cómo conseguimos el libro. El libro está en todas las librerías, está en Gandhi, está en El Sótano, está en, ¿cómo se llama? Está en Amazon, por supuesto, tanto en pasta blanda como en Kindle. Y está en Sanborns también, por ejemplo. Entonces lo pueden conseguir tanto en México como de forma internacional en Amazon, en toda la República. Y lo que yo quiero decir es que te agradezco profundamente, eres una mujer súper generosa, que rápidamente cuando supiste de mi libro me abriste las puertas.
me abriste las puertas al podcast y también a tu casa, que me encantó mi sesión de barras, entonces la puedo recomendar al 100%, la acabo de vivir, sentí la energía, paz, tienes una voz preciosa, ya te dije, entonces pues también te agradezco profundamente esta apertura y esta generosidad que tienes, que seguramente por eso tu auditorio te quiere tanto, entonces gracias, de verdad. Ay, muchísimas gracias a ti, Mercedes, gracias por esta conversación tan rica, tan necesaria. Y bueno, pues me encantaría cerrar con una invitación para todas las personas que nos escuchan. Si alguna vez sentiste que estabas viviendo en automático, que estabas cumpliendo expectativas que no son tuyas, este libro es para ti, Brujas, Reinas y Zorras. No solo es un título provocador, es un llamado a la autonomía y a la autenticidad. Como ya dijo Mercedes, puedes encontrar el libro en Amazon y seguir la voz de Mercedes en sus redes para esta conversación. Gracias por quedarte con nosotras en este episodio de Reset y cuánta más magia podemos co-crear juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar? Hasta la próxima.